miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Horas Extras aquí en Radio Caput. Vamos a estar juntos hasta las 17, tenemos un poco de paciencia. En la operación técnica y mucho más, Martín Loza, y aquí en el estudio en la conducción del programa, Vilma Noche y Enrique Garrido. ¿Cómo estás, Vilma? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Empezamos con una buena noticia. Claro. Porque diputados, rechazó el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, así que, es la forma que queríamos empezar. Ahora tienen que seguir tratando moratoria, también iban a tratar la cuestión hasta, querían hablar de combustible, pero antes teníamos moratoria y alguna cosa más. ¿Tenemos? Sí. El caso de, espere que le digo, Claro. ya que estamos, Sí. estamos con todos los otros proyectos, Sí. Epa. Bueno, ahora se lo cuento, se lo cuento, si me deja un cachito, No, está bien. No, yo estaba pensando que mientras tanto... No, porque mañana tenemos el otro tema que es el Garrahan. El Garrahan, sí, senadores también. Pero hoy va a ser un día bien caliente en diputados. Y ya es una gran noticia que se haya votado este veto al decreto contra la emergencia en discapacidad. Una verdadera vergüenza. Estamos pasando momentos muy complicados en la Argentina, sin duda alguna. Mire que no lo estaba mencionando, el aumento previsional es el otro tema de hoy, justamente el miércoles. Sí, enseguida les voy a dar algunos datos acerca de eso que nos alcanzó el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que encabeza o que dirige Hernán Lecher, porque es impresionante la pérdida de las jubiladas y los jubilados en los meses que van del gobierno de Javier Milei. Enseguida ya te voy a dar los datos concretos. Se están sumando un montón de escándalos, me llama mucho la atención lo que está ocurriendo, por supuesto con la indiferencia del Poder Judicial, que entre otras cosas se encarga de proteger la libertad de expresión nada menos que del presidente de la Nación. Para eso tiene a jueces federales como Alberto Osvaldo Recondo, que lo protege del posible ataque de un enemigo mayúsculo como Ian Moche. Lo que está pasando con el Poder Judicial ya no sé. Es un escándalo. Claro, no sé si tiene antecedentes, salvo en tiempos de dictaduras. Bueno, que también están. O sea, el Poder Judicial se mantiene en tiempos de dictadura, recordémoslo, porque también había que anotar a quienes aceptan seguir en esas condiciones. Vas a preguntarles y te dicen, no, pero hay que garantizar, porque sí, claro, sí, seguro que sí.
Lo terrible Otra cosa es que además el presidente Sí. con esto insiste, vos sabés que retuitea en lo que considera que es su cuenta, Sí. y si la justicia lo está habilitando puede ser Sí, cualquier, que haga lo que quiera. cualquier barbaridad que diga cualquier la persona. protección de las criaturas, de los chicos, de las chicas, aparte. Pero Este después de juez esto, aparentemente claro. lo desconoce por completo. Después de esto pasó, que siguieron Sí, insistiendo sí, muchos de sí. sus seguidores, y él retuitea esas barbaridades, Sí. o sea, insultos, Bien. son insultos. Y fotos. Ahora, ¿qué pasa Y si fotografías. qué pasa si la mamá Del chico. de este chico hiciera exactamente lo mismo? Ujú. Y no sé, habría que preguntarle a este juez. Porque ¿cuál es la libertad entonces? La libertad de expresión es porque es desde su cuenta. Desde su cuenta el presidente, con el poder que tiene el presidente, no es la cuenta de cualquiera en todo Sí. caso. Otra cosa que nos deben, con todo respeto, se los pido, pero la verdad sería una medida urgente, que nos aclaren el horario presidencial. ¿Cuál es el horario en que el señor Javier Milei es presidente de la Nación y cuál no? Para saber cómo tenemos que conducirnos en cada caso. Bueno, Porque él ha dicho que está claro, 24 horas. debería serlo, se supone, pero parece que no, y parece que los tribunales tampoco lo saben muy bien. No entendemos si es un tema de horarios o si es un tema de otra naturaleza, quizá ontológico, ya que haga a la esencia del sujeto Javier Milei, que, no sé, que quizá tenga la capacidad de transformarse, ¿no? Y dejar de ser tal o cual cosa a su voluntad. Me estás haciendo reír, porque Claro. vamos a convertir a los jueces en coach ontológicos, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no van a saber qué es lo que están haciendo, justicia, porque realmente es una cosa muy, muy, muy grave. No, justicia está muy lejos del Poder Judicial. La verdad, hace rato que ya dejé de usar como sinónimo, porque no me parece correcto, sinceramente. Algunos datos interesantes, relevantes me parecen. Educación. La inversión en educación cayó 48% con respecto al año 2023. 48%. En el sector público, anda anotando, se perdieron 4.800 empleos formales solo en el mes de mayo. Mientras todas estas cosas ocurren, tenemos muchas más, a esta hora estaba reunido el Consejo de Mayo en la Casa de Gobierno, encabezado por el jefe de gabinete, hablando acerca de la reforma laboral, con la presencia, nuevamente, de la CGT, por medio del secretario general del Sindicato de la Construcción, Gerardo Martínez. Información para que tengas en cuenta si tenés previsto algún vuelo, aunque sea vuelo interno, ¿no? Para estos días. Los controladores aéreos no llegaron a ningún tipo de acuerdo salarial ni de condiciones de trabajo. Sabés que se está destruyendo todo lo que sea sistemas de controles. Por lo tanto, eso sí te lo puedo decir, va a haber medidas de fuerza de los controladores aéreos los días 22 de agosto, 24, 26, 28 y 30. Buscate los horarios precisos. No es durante todo el día, pero es durante algunas horas de esas fechas que te di, 22, 24, 26, 28 y 30 de agosto. ¿Tenés algo más? Mire, yo lo que tengo es otra cosa, que si me permite se lo comento. Por supuesto. Y que realmente me causa mucha indignación, no porque esté mal colaborar, pero en el día de ayer se hizo una nueva cena en el Hotel Hilton a beneficio de la Fundación de Margarita Barrientos, que tiene, como todos sabemos, además de talleres y otras actividades, un comedor. Claro. Un comedor que fue afectado por las medidas de este gobierno, ¿sí? Y que ella salió a denunciar que no le salía, que no llegaba dinero el año pasado. Bueno, apareció la organización de una cena en el Hotel Hilton, fue el año pasado también, promovida por varios medios grandes, como por ejemplo Radio Mitre, que iban personalidades y todo lo que se pagaba para esa cena iba para el comedor. Sí. ¿Está mal esto? No.
no está mal. O sea, que todo aquel que quiera colaborar de alguna forma lo haga con el comedor. Lo malo es que esa misma gente que va allí no denuncia que el comedor de Margarita Barrientos se había quedado sin la ayuda que le correspondía. Y esto se organiza, si bien el dinero va directamente, se pudo organizar en el Hotel Hilton porque Margarita Barrientos es Margarita Barrientos, porque tenemos muchos comedores en los que el Hotel Hilton no prestará sus instalaciones con ese fin. Uh-huh. Yo me imagino que para que llegue a organizar la fundación esto haya tenido alguna mano, ¿no? Unas cuantas. Entonces vos tenés, por ejemplo, ayer a Pampita, reconciliada con su novio, con cómo se vestían, ves en los medios, para ir a la cena de la fundación, cada una de las personalidades políticas, por ejemplo, estaba el jefe de gobierno porteño. Ahora, toda esa gente maravillosa que va allí, hay periodistas, hay políticos, hay personalidad del espectáculo, que pagan un cubierto bastante interesante, caros, hay distintas posibilidades, están colaborando con esta fundación y con un comedor que dejó de recibir lo que debía recibir. Porque de eso se trata, reducir a beneficencia. Exactamente. Bueno, son sociedades de beneficencia. El Estado mira para otro lado. No, porque no le corresponde. Pero para los medios... La legisladora del PRO ayer diciendo en el Congreso, quiero hacer un aporte, los chicos no tienen, no sé por qué dicen esto, los chicos no tienen derecho a recibir atención en el Garrahan. No sé dónde existe ese derecho. Ahora, Enrique, están llegando estas ya... cosas hay que comentarlas, porque parece que fuera simplemente una cuestión de espectáculo y la gente se olvida, posiblemente, si no está al tanto, si no está pendiente, como a lo mejor podemos estar nosotros, de la gravedad de este tema. Así es. ¿Le parece que vayamos un poquito de música? Me parece muy bien. Vamos a alivianar un poco, o no sé, quién sabe. Bueno, empezamos con una buena, vamos. Ya servime un mate que me voy a buscarme ese trabajo que hoy tanto necesitamos. Yo sé que anoche te contesté y muy mal, pero quiero que vos sepas, yo respeto lo que amo. Lo que pasa es que los nervios se vinieron para acá. Más ahora que me entero de que ya está por llegar, y esa vida que se viene yo la quiero recibir, como sé que se merece y que por eso estoy así. Voy a subirme pa' un tren que ya me lleva donde dicen que trabajo y sí, yo podré conseguir. Voy a vender mi sangre, no lo creas, solamente mi fuerza y este oficio que aprendí, porque sé que allá hay bichitos que si te pueden picar y te volves un avaro y cada vez vos querés más, una casa más grandota o un autito más veloz, pero sé que eso no me va a pasar si te tengo a vos. Que aprendí que acá hay algo más para dar, y fue así que me vi compartiendo esta agua sucia, con vos yo estoy. Federico Lina, aún te recuerdo como si fuera ahorita que estuviera frente a mí. Recuerdo cuando no había ni pa'l puchero, pero tu olla siempre grande pa' mi familia y pa' mí. Siempre recuerdo esas cosas. Mujer Dulce se llama este tema, Nahual.
lo canta. Queremos, como solemos hacer, que todos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de la disolución de determinados institutos, instituciones de distinta naturaleza que hasta ahora daban servicio a la ciudadanía en distintas áreas. Bueno, por ejemplo, el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, que tenemos que hablar a propósito de eso más adelante, en unos minutos, del escándalo Españolo. Españolo es el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, el que le dijo a la madre de... Mira, volvemos al pibe, a Moche, que le dijo a la madre que... Le había dicho que el Estado no tenía la culpa. Claro, de que fueran discapacitados. Sí, ¿Y por qué tengo que pagar el peaje y ustedes no? Etcétera. Bueno. El asunto es que entre tantas cosas que hace el presidente Milei, decidió terminar con el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Sector de la producción que después, ahora nos lo va a decir con mayor precisión nuestra entrevistada. Es uno de los mayores productores de alimentos a la Argentina, de los que más suelen llegar a nuestra mesa. Estamos en comunicación con Eliana Negrete, que es delegada de ATE, precisamente en esta institución, el Instituto para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue creado en el gobierno anterior. Eliana, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por difundir todas estas situaciones que estamos viviendo como pueblo. No, por favor, es nuestra obligación, para eso estamos. Eliana, me imagino que el instituto tendría numerosas bases, sobre todo en los lugares donde suele centrarse este tipo de actividad. Sí, para empezar te quería corregir que no fue creado, que no fue creado con el gobierno anterior. Error mío. Sino que, no, todo bien, pero como para que también se sepa, porque muchas veces, no se sabe absolutamente todo de cómo funciona el Estado Nacional. Sí. Es un organismo que depende, y dependía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que hoy es Secretaría, pero es una política pública que data de los años 90. Uh-huh. Lo que pasa es que fue cambiando de nombres y sí, con el gobierno anterior se le puso Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Perfecto. Pero anteriormente venía funcionando en las 23 provincias, en 23 provincias del país, en todos los sectores, los más recónditos a lo ancho y a lo largo del país. Sí. ¿En qué agencia te desempeñabas o te desempeñás vos? Yo estoy en la provincia de Buenos Aires, en el cinturón hortícola platense, que, acá es uno de los más grandes del país, junto con el de Mar del Plata, donde se producen las hortalizas que comemos todos los días en la mesa, toda la sociedad, digamos. Son pequeños establecimientos, pero son muchísimos y producen el volumen de alimentos que, como decía, consumimos. Claro. ¿Qué significa quitarles el instituto? ¿Cuáles eran o cuáles son, mejor dicho, espero que se lo pueda defender, cuáles son las funciones que cumple el instituto frente a las personas que integran estos grupos y que realizan estas producciones? Sí, mira, éramos el único organismo de aplicación de la ley de reparación histórica para la agricultura familiar. Con la desaparición del instituto, esa ley no se puede aplicar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y nosotras? Somos idóneos, profesionales de muchas disciplinas, de la producción, de la agronomía, de la veterinaria, de las ciencias sociales, de los derechos, o sea, abogados, abogadas, etcétera, que trabajamos en pos de fortalecer todos los derechos de estos productores, de estas comunidades que están en el campo, que viven y producen en el campo. Entonces, nuestro rol tiene que ver con el fortalecimiento productivo. Yo me escucho en audio.
Ay, o sea, Neco. repito y me... Vamos a tratar de corregirlo enseguida, ¿sí? Dale, gracias. Ahí está, me parece ahí está mejor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros aportamos para fortalecer en derechos y en producción en cuestiones, repito, que tengan que ver con lo productivo, tanto animal como vegetal, Sí. En cuestiones que tengan que ver con el derecho al acceso a la tierra, porque muchas veces las condiciones de estas comunidades son precarias en cuanto a tenencia de sus tierras, entonces también apuntamos a eso, a la comercialización, a que las familias se puedan quedar en el campo, porque si todo esto se ve debilitado, las familias empiezan a migrar para otros sectores y muchas veces a engrosar los cordones urbanos, porque en el campo ya no tienen respuesta. Entonces nos parece fundamental que el Estado tenga un rol activo, que es lo que veníamos haciendo nosotros y nosotras, para estos sectores, para que se fortalezca la producción, la comercialización, la vivienda, todo lo que tenga que ver con cuestiones dignas de producción y de hábitat en estos sectores rurales. Vos decías lo que veníamos haciendo y lo que veníamos haciendo hasta ahora, porque se anunció el año pasado la intención del cierre, que se podría producir en forma definitiva este año, ¿es así? Tal cual, en fines de marzo, principios de abril del año pasado, 900 trabajadores a lo largo y ancho del país quedamos sin trabajo, nos despidieron y redujeron esta institución, este organismo, a una dirección con menos de 100 trabajadores. Ahora, con el nuevo decreto en el cual está el INTA, el INTI, el INASE, que trabaja con semillas, el Instituto de Vitivinicultura, etcétera, estamos nosotros también. Entonces queda cerrado definitivamente. No hay ni una mínima expresión del instituto, ya queda totalmente eliminado y se pierde además, que es algo que yo quiero decir, un montón de conocimientos generados, porque con nuestro trabajo, como dije, tenía que ver con todo lo que había mencionado, pero también hubo construcción de conocimiento desde lo académico y desde las comunidades en sí, de los saberes que tienen las comunidades, que tenía que ver con cuestiones, por ejemplo, de agroecología, de cuidado del medio ambiente, de manejo racional del agua, de todo lo que tenga que ver con los bosques nativos. Entonces, todos esos saberes y ese conocimiento que se fue instalando, que se fue construyendo, instalando y profundizando, se corta con esto. ¿Cuál es el objetivo, Eliana? ¿Cuál es el objetivo en este caso de este cierre para ustedes? Bueno, para nosotros lo que nos parece es que, por un lado dicen que lo cierran porque somos ñoquis, porque no trabajamos, que eso es mentira. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, a veces hasta más de 8 horas. Bueno, entonces eso es mentira, pero esa es su argumentación, que pierden plata con nosotros. Lo que vemos nosotros es que son dos caras de la misma moneda, y en este caso debilitando a las comunidades que no casualmente son las que están ocupando y resistiendo en territorios que quieren ocupar otros intereses como las grandes inversiones. Si esos territorios quedan despojados y debilitados y las familias migran, se le da vía libre a otras inversiones. Inmobiliarias, por ejemplo. Por ejemplo, el negocio inmobiliario, sí. Acá en el cinturón hortícola, sí. Eso está sucediendo en La Plata, está sucediendo eso. En La Plata está sucediendo en Rosario también. Exacto. Los intereses inmobiliarios. Los intereses inmobiliarios, pero también toda la cuestión de la minería a cielo abierto, claro. El fracking, en otros lugares, en los salares, la minería en los salares, para sacar el litio. O sea, inversiones que no tienen que ver en este caso con los intereses del pueblo, que no benefician al conjunto del pueblo, sino que benefician a determinados intereses. Entonces, si las comunidades se debilitan, avanzan estas inversiones que, que encima de eso degradan un montón el medio ambiente, no cuidan el medio ambiente. Justamente pensaba, Eliana, que había visto que vos estuviste trabajando en Jujuy también con relación a este tema. Sí, yo estuve en Jujuy. Y ahí vemos claramente qué negocios aparecen, ¿no? En Jujuy.
Totalmente, y además en lugares que son semiáridos, que hay que cuidar el territorio, que hay que hacer un manejo racional del agua, porque ya de por sí los sistemas son precarios, porque está la puna desértica, por ejemplo, y ahí en esa puna desértica es donde hacen explotación de minería de litio, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un debate abierto que es muy profundo, no es nada más nos sacamos de encima este instituto porque la gente no trabaja y el país pierde, sino que están dando la canilla libre para que avancen otros intereses. Y bueno, los pueblos no tengamos alimentos, digamos, que tengamos que estar importando alimentos el día de mañana. A eso iba, Eliana, porque quería preguntarte precisamente acerca de eso. Para aquellas personas que tranquilamente en sus casas, cada día o día por medio, van a una verdulería de barrio o lo que fuere, ¿qué va a pasar con la mesa de los argentinos? Porque en estas zonas periurbanas se produce prácticamente el 60% de lo que consumimos, según tengo entendido. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestras mesas? Ellos van a perder el apoyo del Estado en conocimientos para mejorar la producción y llevarla adelante como corresponde. Van a perder también el asesoramiento necesario. Nosotros creemos que no se tomaron todas las medidas adecuadas y que no es responsabilidad de ustedes, sino de los gobiernos, para que de verdad puedan tener su propia tierra, porque suelen cultivar en pequeñas parcelas y en muchos casos no son dueños de esa tierra, la alquilan en condiciones muy precarias, correctamente. Entonces, ¿qué va a pasar en la mesa, en nuestra mesa? Y bueno, lo que va a pasar, lo que decías recién de la producción del cinturón hortícola de La Plata y de Mar del Plata, que son los más grandes, no es nada más para esta zona local. Esa producción se distribuye en el país. Entonces, si eso se debilita y si eso empieza a escasear, o sea, en algún momento se estaba hablando específicamente de importar trigo, de importar limones, cosas que nosotros producimos acá. O sea, no está dicho todavía, pero es muy probable que lo que nosotros producimos y no lo podamos producir se traiga de afuera, se empiece a sustituir. Y bueno, de esa manera perdemos en soberanía alimentaria, porque no vamos a estar produciendo lo que nosotros podemos y queremos, y lo vamos a estar reemplazando por otros productos tal vez. Entonces, va a ser más caro. O sea, va a ser más acotado, más caro, menos diverso, menos capacidad de elección vamos a tener con los alimentos. Bueno, en definitiva es eso, es un retroceso total. Eliana, es muy importante dar a conocer este tema que está bastante escondido, ¿no?, en los medios, qué es lo que pasa, qué es lo que nos puede pasar, todo lo que estás explicando en este momento. ¿Ustedes han intentado, creo que han concretado, hacer un documental para dar a conocer? Ay, sí, muchas gracias la verdad por difundir todo esto. Nosotros presentamos un documental dirigido por Miguel Mirra y Susana Moreira, con el apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado, que lo presentamos el 15 de julio en Capital. El capítulo, ese era, digamos, el general, que recoge los 30 años de trabajo que tenemos, la resistencia de las comunidades y la resistencia de los trabajadores, porque año tras año estamos siendo precarizados nosotros también. Nos echan porque tampoco nunca fuimos planta permanente. Entonces el documental, digamos, el capítulo general recoge todo eso a nivel nacional, y después tenemos capítulos provincia o región por región, y casualmente ahora, la semana que viene, vamos a estar presentando el capítulo 5, que es el de La Plata, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, acá en La Plata, en Avenida 60 y 119. Así que también aprovecho y les agradezco para poder invitar a esta instancia que, además de ver un documental, podemos debatir, informarnos, reflexionar acerca de toda esta problemática que es tan grave. ¿Y los que ya han presentado, hay alguna forma de verlos? Sí.
Ahí está el canal de YouTube. Sí, que contanos cuál en todo caso es. yo después bien les paso, pero es el canal de Bueno. YouTube de Miguel Mirra, que es el documentalista, Sí. que me imagino que poniéndolo, perdón, pero no sé bien yo tanto de estas tecnologías. Está bien, A ver, nosotros después lo después buscamos. lo repetimos, sí. Poniéndolo ahí sale, y si no en el de ATE Nacional, y entonces ahí están colgados todos los capítulos y el general, Que se llama Con Nuestra Gente. con nuestra gente, sí. Eliana, no sé si se nos escapó algo y querés decirlo antes de irte. Sí, capaz de decir que, bueno, nosotros a pesar de todo, porque tenemos convicciones, seguimos en pie de lucha, más allá de que nos las hemos tenido que rebuscar como trabajadores Sí. en otros lugares, porque la verdad que el ingreso lo necesitamos porque vivimos de ese trabajo. Claro. A pesar de eso, nosotros seguimos organizados, la llama sigue encendida, digamos que no nos vamos a rendir así tan fácilmente. Y bueno, y nos parece que tiene que ser en unidad con otros sectores, ahora, bueno, el INTA, el INTI y bueno, todos los trabajadores en general. Así que muchas gracias por difundir. Al contrario, cuentan con nuestro modesto apoyo, pero modesto pero intenso. Mucha suerte, gracias por atendernos. Gracias, chau, chau. Chao. Eliana Negrete, delegada de ATE en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. A pura pérdida, ¿eh? El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Masticando esta siniestra heredad, prisionera estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado de rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que es capaz. De Pacheco a la Paternal, de Doxuda 3 de febrero, 1000 amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Gil trabajador. Gil trabajador. ¿Cómo me gusta cuando Martín, nuestro operador, y demás tantas otras cosas, Sí. ¿no? Se pone contento cuando elegimos un tema. Bueno, Era esperemos el caso que de Gil todos Trabajador. nos pusimos contentos, nos gustó Sí, mucho. sí, de Ana, en este caso es Ana Patanella que canta, pero es un tema de Ricardo Iorio, ¿no? Hemos Ujú. elegido esta versión porque realmente es muy, muy, muy agradable, muy linda. Bueno, vamos a hablar de escuelas, de docentes, de chicos, pero también vamos a hablar de sindicalismo, porque en los últimos días hubo una asamblea, un plenario del sindicalismo combativo, se hizo en Sociales, acá en las sedes sociales en Constitución, en el cual
se reunieron representantes sindicales, bueno, ellos mismos dicen sindicalismo combativo, ahí estaban los trabajadores del neumático, por ejemplo, para llevar adelante una política sindical totalmente diferente de la que tenemos en la Argentina. Ese es el propósito. Veremos si no hay algunos más. Una de las representantes que estuvo en ese plenario, y también fue una de las oradoras, si no me equivoco, ahora nos lo va a aclarar, es la secretaria general de ADEMIS, Mariana Escayola, con quien estamos hablando. Mariana, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. ¿Qué tal, Vilma, Enrique? Buenas tardes y bueno, gracias por comunicarse. Y sí, estuve presente en el plenario del sábado como oradora en el cierre del plenario. Cuéntenos el propósito de este plenario, que incluye a sindicatos, a minorías sindicales, a sindicatos que, por ejemplo, en Neuquén, en la capital de Neuquén, tienen la dirección, pero no la dirección provincial. Bueno, cuéntenos el propósito de este encuentro. ¿Qué es lo que se propone? Bien, bueno, justamente nosotros somos los que nos reunimos este sábado, sindicatos, seccionales, cuerpos de delegados, comisiones internas de distintos gremios y de todo el país, que ya venimos confluyendo hace años, pero sobre todo el último año y medio de Milei en las calles contra el plan motosierra de Milei, contra el ajuste, cada uno dando la pelea desde su lugar, y veíamos importante la construcción de una herramienta que nos permitiera justamente coordinarnos y con lo que vos mencionabas, un modelo sindical diferente al que prima en nuestro país, que es el de direcciones independientes de los gobiernos, pero además sindicatos de lucha que estamos en las calles y que ese es el punto mayor de coordinación. Nos vemos todos los días en las calles, en todas las luchas, y ahora formamos un organismo para poder justamente coordinarnos e intervenir con mejor fuerza frente a la política del gobierno, pero también para construir una alternativa de dirección contra esos sindicatos que hoy lo vemos, no están haciendo nada, están pactando con el gobierno, la CGT es vergonzoso el rol que está cumpliendo. Bueno, nosotros nos postulamos frente a miles de trabajadores que hoy están peleando contra el ajuste, contra los despidos, para que se acerquen a esta coordinación de sindicatos combativos que luchamos y que los invitamos a formar parte, ¿no? Uh-huh. Algunas de las decisiones, de las resoluciones de este plenario, sabemos que, por ejemplo, tienen una jornada de lucha para septiembre, algo para agosto y para septiembre. ¿Podría contarnos de qué se trata? Sí, de las más recientes, por lo pronto hoy hemos estado acá en el Congreso, claro. Estamos terminando la movilización, porque, somos sindicatos, organizaciones de jubilados, movimientos sociales, y hoy estuvimos acá en el Congreso contra el veto de Milei. Bueno, festejamos hace un rato que se ha caído el veto, sí. Sostenemos que ese tipo de peleas hay que estar en las calles. Y tenemos pensadas efectivamente una jornada para septiembre donde vamos a coordinar todos los sindicatos, eso, ¿no? Ya más como organismo estable, poder convocarnos y también, desde dos perspectivas, contra el gobierno y exigiendo a la CGT y a la CTA la convocatoria del paro general de 36 horas y el plan de lucha. Ajá. ¿Es posible? No sé si se planteó, porque todo es muy reciente. ¿Es posible que esto derive en una nueva central sindical, hasta que en un partido político, en fin, en nuevas alternativas? Mira, hoy por hoy el primer objetivo es formar esa mesa
nacional del sindicalismo combativo y poder intervenir de manera conjunta. La posición hacia la CGT y la CTA hoy es de exigencia, no nos estamos planteando una nueva central, pero sí intervenir en la recuperación de sindicatos, de comisiones internas, con un perfil combativo, disputar desde cada lugar de trabajo, desde cada sindicato, y al mismo tiempo exigirles que salgan a cumplir el rol que debería cumplir hoy una central, que es la coordinación, la movilización callejera, el paro general, que hoy es una exigencia de todo el sindicalismo. Además, el que está dentro del sindicalismo combativo y los que no, los trabajadores que están abandonados justamente por estas centrales. Además de lo que nos está mencionando y del acompañamiento de hoy allí en el Congreso, hay reclamos puntuales, con paros y movilizaciones en el día de hoy y mañana del sindicato y con respecto a los docentes. ¿Por qué nos precisas también, por favor, de qué se trata? Bueno, hoy nosotros movilizamos fundamentalmente contra el veto a discapacidad y a los jubilados y lo hicimos en el marco de un paro. Y mañana vamos a estar en el marco de una jornada nacional de lucha donde hay al menos 7 provincias que están convocando medidas de fuerza a nivel nacional. Los docentes, son sindicatos docentes en Santa Cruz, están con 72 horas de paro, es la tercera semana de huelga. Yo de hecho hoy a la noche estoy viajando a Santa Cruz con una delegación de compañeros de Córdoba, de Neuquén, porque mañana tienen una marcha provincial, pero además están de paro en Chubut, en Formosa, en Misiones, en Capital Federal vamos a estar de paro y jornadas de lucha en otras provincias, donde quizás no se hace con paro, pero sí van a haber movilizaciones, volanteadas y agitaciones justamente de manera coordinada. En Capital Federal, por ejemplo, vienen denunciando un hecho muy grave, que se cierre de una escuela en Paternal. Bueno, hoy salió el cierre de la escuela, pero la verdad es que el gobierno de Jorge Macri está cerrando grados en toda la ciudad, no solamente en esa escuela. El cierre es salvaje, yo me atrevería a decir que dispersos, de acuerdo a la cantidad de grados que se cierran, 2 en una escuela, 3 en otra escuela, estamos hablando de más de 20 escuelas si sumamos todos esos grados, con una política de gobierno que es, con un argumento real, que es la baja de natalidad, el gobierno aprovecha eso para cerrar. Los docentes y los sindicatos lo que estamos diciendo es, no hay que ajustar, lo que necesitamos en todo caso es mejorar las condiciones y nosotros tenemos infinidad de chicos con integración que necesitan apoyo, entonces en esos casos implementar pareja pedagógica, mejorar las condiciones de las escuelas y que en todo caso, si hay menos chicos, no fusionar grados y convertirlos en grados superpoblados, sino repensar la cantidad de alumnos por docente para que justamente el trabajo que se pueda realizar sea mejor. Pero esto que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires es una constante a lo largo y a lo ancho del país, hablando con sindicatos justamente de otras jurisdicciones, es la motosierra de Milei aplicada a educación y que la aplican todos los gobernadores, sean del color que sean. Lo aplican en salarios, lo aplican en el cierre de grados, lo aplican con la política de discapacidad y el cierre de educación especial. Esa es una realidad nacional actualmente. Mariana, ¿y cómo se van a identificar, cómo los vamos a reconocer en las movilizaciones ahora como agrupación distintiva de sindicatos, sindicalismo combativo? Bueno, somos el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Muy bien. Ese es el nombre de nuestra coordinación. Y bueno, y puntualmente con la lucha docente, mañana en la Ciudad de Buenos Aires vamos a estar realizando una acción en la legislatura a las 13 horas y luego vamos a ir a la Casa de Santa Cruz a las 15, justamente para apoyar desde acá de Ciudad de Buenos Aires la lucha tan fuerte y tan difícil que están haciendo la docencia
con 3 semanas de huelga en Santa Cruz. Muy bien. Mariana, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Era Mariana Escayola, la secretaria general de ADEMIS, la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, y ya ves esta nueva iniciativa de grupos, de sindicatos combativos que se suma a la pelea contra esta aplanadora, ¿no?, libertaria que estamos sufriendo en la Argentina. Y por esta aplanadora libertaria, bueno, estamos tan llenos de temas y tantas cosas que queremos comentar, pero no queremos también olvidarnos de la región, porque por algo las cosas pasan también, ¿no? Sí, por algo sí, suceden, sí, aunque tengan perdóname, precisiones, ¿no? No sé, mejor libertariana o algo por el estilo, porque sabes que me duele con que se confunda con los nobles libertarios, claro, ¿no? Claro, De sí, vamos a tener que pensarlo, claro, vamos a pensarlo bien eso. Bueno, y queríamos hablar, consultamos a un especialista, a un analista internacional sobre el tema de Bolivia, ¿no? Que no nos es ajeno para nada y que, como sabemos, el resultado de las elecciones no es el más auspicioso. Es digamos, nuestro ¿no? punto de vista. Después de 20 años caen en manos de la derecha. Bueno, eligen a la derecha. 20 años, exactamente. Por eso consultamos a Darío Bursztyn, que es un periodista, un analista internacional que hemos escuchado en otras oportunidades, sociólogo de la UBA y es editor de una revista que desde aquí de pensamiento crítico y cultura que se llama Puro Chamullo, y que estamos sugiriendo que lo sigan, www.purochamullo.com. Bueno, Darío nos hablaba así sobre el resultado de las elecciones cuando lo consultábamos. Respondiendo a la pregunta de ustedes, Vilma, Enrique, Bolivia en algún momento se convirtió en un mito porque históricamente era el país más atrasado, tanto en términos de alfabetización como de esperanza de vida y reparto del ingreso. En Sudamérica me atrevería a decir que no solo en Sudamérica, tal vez en el continente junto con Haití. Un plan de ajuste tras otro, privatización de bienes públicos, casi 2 décadas continuas de planes del FMI. Bueno, frente a este escenario, cuando un indio aymara como Evo Morales ganó las elecciones presidenciales en 2005, se había presentado antes, pero salió segundo. Entonces, bueno, cuando ganó con el 54% de los votos y luego los revalidó con más del 60%, bueno, nosotros no dejamos de sorprendernos. La bandera multicolor, con todos sus significados, la huipala, pasó a ser un símbolo de la integración multicultural. Indios en el Congreso, indios en la función ejecutiva, indios como ministros. El quiebre fue en 2008, cuando se proclamó la Constitución Plurinacional, que debió sesionar en Oruro, atención con esto, porque fue echada la Convención Constituyente de la capital administrativa, que es Sucre. Nosotros y muchos otros acompañamos ese proceso, donde las cosas parecían distintas y por las noticias que recibíamos, es como que los bolivianos tenían un futuro. De hecho, el crecimiento del PBI, bajísima inflación, la distribución del ingreso y muchas políticas típicas de lo que definimos como estado de bienestar impactaron mucho. Sin embargo, en los países andinos, yo no voy a entrar ahora a analizar en este breve tiempo que tenemos lo que pasa en el nuestro o en otros, pero en los países andinos el poder real era blanco, extranjerizante, racista, colonial. Y en las provincias, que en Bolivia se llaman departamentos, que estaban dominados por la derecha, las cosas fueron siempre difíciles para el MAS, que es Movimiento al Socialismo en Bolivia, y para los partidos indigenistas aliados. Ahora estamos ante la derrota del MAS y de otro sector que antes era evista por Evo, y un voto nulo como signo de protesta que si hubiera logrado el 30% sería la virtual primera fuerza, pero se quedó en el 19%. ¿Es significativo? Por supuesto que es significativo, porque eso significa un capital
para el MAS. Es un piso. Ahora, ¿qué implica todo esto? Bueno, es casi de manual, ¿no? La geopolítica, ojo, la geopolítica cambió, porque hace 20 años Bolivia no era miembro admitido en el Mercosur, ni existía en la economía global un jugador como Bolivia en el mundo de los exportadores de gas, que tiene un foro mundial donde Bolivia es uno de los 12 cabezas globales de ese foro mundial. Y tampoco existía el ALBA, la Alianza de Países Bolivarianos. La geopolítica entonces juega aquí un factor importante, porque si apuesta a la unilateralidad, no tiene destino, porque la multilateralidad, yo diría el contrapoder de China, Rusia, India, por supuesto Brasil, marcaron otra agenda que la de hace 20 años. Sin embargo, pero también por eso, Bolivia es un bocado apetecible. Y más aún, fíjense los países que rodean a Bolivia, el lugar central que ocupa como corredor. Bueno, y más aún si sus recursos mineros y petroleros, gasíferos, están nacionalizados. Por eso decía que es de manual, porque las corporaciones, los fondos gigantes como BlackRock, quieren colgarse a Bolivia del collar, algo que no pudieron durante los gobiernos del proyecto plurinacional. Entonces, si todo iba tan bien, ¿por qué perdieron? Es una pregunta que uno puede hacerse o que la gente puede hacerse. Ahí entramos en otro tipo de análisis, que es, digo, para decirlo de una forma que no queden dudas, que son los límites del progresismo. O sea, ¿cuánto puede repartir? ¿A qué población impacta? ¿Qué mejoras reciben los trabajadores peor pagos? ¿Qué derechos pueden garantizar? Y algo conexo. Si esas mejoras y repartos son producto de un modelo meramente exportador, que es la frazada corta que derrumbó este proyecto y otros. Rafael Bautista Segales, un filósofo decolonial boliviano de relieve mundial, hizo varios análisis, uno de ellos lo hemos publicado en la revista de Cultura y Pensamiento Crítico purochamullo.com, y esas críticas profundas de Rafael Bautista Segales hay que tomarlas en cuenta, porque lo que él definió como el anclaje o límite del capitalismo andino, y eso de conformarse con una sociedad que tiende a descansar en la inclusión vía consumo, y el consumo como medida de progreso, también es manta corta. En ese sentido, este hombre advirtió tempranamente sobre un empoderamiento del poder real, el poder de siempre, pero ahora revestido de progresismo y de toda la liturgia plurinacional. En 2019, recordamos, ¿no? En 2019, cuando la ultraderecha, con planificación desde Washington, Colombia y ayuda macrista, buscó darle el golpe de gracia al proyecto plurinacional, contó, sin lugar a dudas, con un consenso mayor entre los bolivianos al que nosotros podíamos creer desde acá. Desde noviembre de 2020, cuando el MAS recuperó el poder, volvió al gobierno de la mano del ex ministro de Economía, Luis Arce, y otras figuras, como el ex canciller Choquehuanca, el país atravesó muchos problemas, entre otros la pandemia y las fluctuaciones en el manejo del gas. Y en ese mismo periodo, fíjense cómo algunas cosas son medio espejo, aparecieron líderes y proyectos tremendos, como el de Bolsonaro, el de Milei, que ofrecen soluciones rápidas, tipo llame ya, y arrastran no solo a los ricos que se van a beneficiar de una sociedad más excluyente y se suben automáticamente a ese carro, sino a sectores postergados que no llegaron a un plafón de dignidad. Este candidato democristiano, que logró la primera minoría en las elecciones de Bolivia, va a confrontar con un expresidente vergonzoso y entreísta que además fue asesor de la presidenta golpista a cargo en el 19, la famosa Yanine Áñez. Gane quien gane, el giro a la derecha y el endeudamiento de Bolivia es
una crónica anunciada. Nos queda una pregunta, y es: ¿qué semillas, qué dinámicas de horizontalidad han logrado germinar en esa sociedad? Ahí me parece que están las claves para volver al proyecto popular indigenista plurinacional, sin apostar a que el consumo sea equivalente a inclusión y a maquillar la colonialidad con banderas huipala. Bolivia tiene una historia de armas tomar. Basta leer un poquito de la historia de Bolivia. Hay quienes hablan de una guerra civil si se barre con todo lo avanzado. Veremos qué pasa con todo esto. Lo cierto es que Bolivia deja atrás 20 años de este proyecto, ya no con golpe de Estado, sino vía las urnas. Veremos cómo pueden recuperar parte de su buena historia construida. Bueno, le agradecemos muchísimo a Darío por este informe que nos deja un poco como nosotros, ¿no? Como temblando, vía las urnas. Dejaron a un lado al extremista de derecha. Sí, únicamente. Sí. Pero como en nuestro caso también, vía urnas. Bueno, Darío Bursin es periodista, analista internacional, sociólogo, editor de la revista de pensamiento crítico que recomendamos, www.purochamullo.com. Bueno, ya es hora de retirarnos. Sí, ya nos hemos pero vos tenías algo, sí, parece, yo quería algo que no hay que olvidar, porque si vos sabés que el presidente dicen que habla mañana, ¿no? No se sabe muy bien todavía qué, pero ya Adorni había anunciado hoy, en medio de la discusión en diputados, salió a anunciar que estaban considerando un aumento a las prestaciones por discapacidad, casualmente, sí, ¿no? Claro. Que nos parece que es muy similar, debe ser a lo del Garraham. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si es cierto y vuelven a decir algo en estos días, hay que mandarle un presente al presidente. A ver. Porque hoy es el día de la papa frita. Ay, qué lindo. El Día Nacional de la Papa Frita. ¿Por qué no mandarle al presidente, así de sorpresa, todos a Olivos le mandamos un montón de cajas de papa frita que dicen que le gustan tanto? Claro. ¿Le parece? Sí, entonces, sí, que le caigan muy bien, que caigan muy bien. No, dicen que no las puede ver. Bueno, entonces no las va a probar. No vamos a gastar el cohete entonces. Y encima hay que ver si le llega en el momento en que no es presidente, ¿no? Bueno. ¿Nos vamos? Nos vamos, sí. Nos vamos. Pero estamos en Facebook, las redes, no se olviden. En Facebook, con el nombre de nuestro programa, Horas Extras. También estamos en X, la red preferida del dueño de las papas fritas. En Instagram. Allí estamos como horasextras.ok. Sí. Y también estamos en Instagram, claro. horasextras.radio. Bueno, chau y gracias. Gracias.